Bien, como ya habíamos comentado, para el día de hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con la segunda actividad de aprendizaje. Vamos a estar recordando, como siempre, para aquellos que van ingresando a estas sesiones, primero que todo, recuerden que si por algún motivo no alcanzan a ver las sesiones, siempre tenemos las grabaciones para que ustedes les puedan ir haciendo seguimiento. Y de igual manera, todo lo que vamos a ver siempre está organizado en la opción contenido del curso. Así que en este caso, cuando ustedes ingresen al contenido del curso, tengan presente que pueden entrar a la carpeta sesiones en línea y buscar en la opción de grabaciones para ver las grabaciones que precisamente vayamos teniendo a lo largo del curso. De igual manera, si no reciben el aviso de la sesión, siempre en la opción de anuncios, cuando ustedes ingresen al curso, la van a encontrar, o en la carpeta de enlaces sesiones en línea también va a estar el enlace para que ustedes puedan ingresar al momento de la sesión. Para el caso de la sesión de hoy, vamos a estar viendo el componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves, el segundo que tenemos para esta ocasión. Y vamos a estar viendo luego la segunda evidencia del curso para que vayamos haciendo allí el seguimiento a esa parte. Vamos a abrirla, permítanme un segundito. Y acá nos vamos a encontrar con lo relacionado con Let's Introduce Ourselves. Como ya vimos la ocasión pasada, algunas bases sobre lo que son la organización de frases, vamos a estar viendo cómo se organiza el uso del presente simple en inglés, que lo vamos a utilizar para muchas circunstancias. Mirar precisamente lo que son los pronombres de sujeto y objeto. Y también vamos a tener una opción para vocabulario acerca de cómo es la información personal. Entonces, eso para tener presente allí al momento de hablar. Basado en el material que tenemos precisamente hasta el momento, vamos a tener la posibilidad de hacer frases simples utilizando el vocabulario para hablar sobre nosotros mismos, y también nos va a servir para hablar de otras personas. Nos sirve para presentarnos, y de allí viene el nombre precisamente de este componente formativo que se llama Vamos a presentarnos. Let's introduce ourselves. Entonces aquí aparecen las tres secciones de las que hablábamos. Ya ustedes saben, aparte hay una introducción que ustedes pueden ver cuando estén estudiando el componente, que les explica brevemente estas temáticas que estamos observando. Vamos a pasar acá a la primera sección, que es sobre el presente simple. En este sentido, los tiempos en inglés usualmente son un poquito más simplificados con respecto a lo que tenemos en español, donde tenemos una mayor variedad. En la mayoría de los casos, el presente simple coincide con lo que tenemos en español, pero bueno, de todas maneras observarlo para tener la precisión acerca de más adelante tener un uso más preciso al respecto. Por ejemplo, podemos utilizar el presente simple para comunicar acciones o estados que son permanentes, es decir, que siempre tienen la misma validez. Si yo digo, por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry, Colombia tiene una enorme industria hotelera, esto es algo que es válido ahora y que muy probablemente lo seguirá siendo si lo vuelvo a mencionar dentro de unos años. También lo podemos utilizar para hablar de cosas que hacemos con regularidad, que tienen cierta frecuencia. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Si voy al dentista cada año, trato de tener siempre una vez al año al respecto, eso va a indicar que es algo que se hace regularmente. Por eso aplicaría de esa manera. Obviamente las rutinas no necesariamente son cosas que hacemos cada año, sino que también cuando hablamos de frecuencia podemos hablar de actividades que hacemos cada día o que tenemos por costumbre hacer la mayor parte del tiempo.
Ahí aparece el ejemplo. Anna wakes up every day at 6 a.m. Entonces, es algo que puede ocurrir todos los días con la alarma o ya tiene la costumbre de levantarse esas horas. Tiene unos días que sí lo hace, otros que no, pero hace parte de sus rutinas, de sus cosas cotidianas. Todo eso lo vamos a nombrar siempre en presente. A veces hay personas que por el uso, por la costumbre, pueden usar el presente continuo. Ay, no, yo me estoy levantando en estos días a las 6. No, I wake up at 6. Tratamos de usar el presente simple, precisamente va a ser más simple de lo que a veces hacemos en español en ciertas formas. Al dar instrucciones, indicaciones o señales, también se puede usar el presente simple, aunque aquí en este caso es más común el imperativo, es decir, sin pronombre. Ya eso más adelante lo iremos viendo, pero si lo desean, mientras tanto, pueden utilizar el presente simple para dar instrucciones, para dar indicaciones que se le pueda decir a la persona hacia dónde ir. Algunas veces, así como hacemos en español, podemos utilizar el presente simple para hablar de cosas a futuro que están bastante cerca en tiempo o que ya tenemos, digamos, marcadas de acuerdo al calendario o citas, cosas que ya están específicas para un cierto momento. Allí dice, por ejemplo, next week is the championship. O sea, el campeonato es la próxima semana. Bueno, ya eso está determinado. Puede que pase algo, el futuro no lo conocemos, pero cuando hay ciertos eventos, citas, órdenes que ya nos dan una fecha o un momento específico, podemos tener la idea de que así va a ocurrir. Entonces, por eso se determina de esa forma. Bien, ya teniendo clara esa parte, vamos a ir observando algunos verbos que podemos utilizar. Recordamos algunas cosas en esa parte porque el inglés, así como lo hace el español, y como lamentablemente lo hacen muchos idiomas, normalmente los verbos más comunes son los que hay que tener como un poco más en cuenta porque pueden haber mayores diferencias. Por ejemplo, el verbo to be, que ya lo veíamos ya anteriormente, normalmente tiene una forma diferente de utilizarse en presente simple. Y eso hay que tenerlo en cuenta y por eso normalmente cuando en el colegio, en bachillerato, nos enseña inglés, suelen enseñarlo aparte. No es que sea demasiado difícil, sino que depende más del uso, pero sí requiere un poquito de atención y lo que vamos a ver hoy en las formas de presente simple nos va a enseñar más que nada a cómo utilizar los demás verbos que tienen una misma forma prácticamente de utilizarse. Tenemos el verbo to do, que es hacer, por si acaso, ya que vamos viendo que todos los verbos aquí llevan el to. Recuerden, cuando van en esta forma, con el to incluido, es similar a como vemos las terminaciones de los verbos que digan estar, hacer, comer. Todas esas terminaciones que llevan ar, it, en inglés simplemente agregan adelante to para indicar la misma forma. Por eso todos aparecen to be, to do, to have. ¿Ok? Para que estemos allí más claros sobre eso. Entonces, to do, que es hacer. Aparte de to do, hay make, que también significa hacer en español, pero tienen usos diferentes. Ya eso lo vamos viendo después con más detalle. Tenemos el verbo have, que es tener. Eat, comer. Tenemos read, que es leer. Viendo así como algunos de los más comunes que vamos a encontrar. Tenemos call, que es llamar. Vamos a encontrar play, que es jugar. También puede ser tocar cuando se refiere a instrumentos musicales. Study es estudiar. Drink, cuando es beber, hablando de cosas que se puedan tomar. Buy, que es comprar. Tenemos walk, caminar. Watch, que sería mirar o ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre mirar o ver? Siempre complica un poco, ¿no? También en inglés vamos a encontrar otros verbos sinónimos para esa parte, pero normalmente mirar es to watch.
You listen to, que es escuchar. Listen siempre va acompañado del to después del verbo, incluso cuando no vaya en su forma base. Eso también para tener presente, así como ocurre en español, en inglés también hay verbos que van acompañados siempre de ciertas preposiciones. Si hablamos del mismo verbo escuchar, por ejemplo, cuando hablamos de personas, nosotros escuchamos a alguien, escuchamos a una persona. Escuché al señor que me habló, por ejemplo. Entonces, también pasa en inglés. Vamos a encontrar que ciertos verbos llevan ciertas formas, pero en inglés funciona un poquito diferente que en español, ya que si yo escucho un sonido, yo no digo escucho a un sonido, no, escucho un sonido. Mientras que en inglés, listen siempre va a llevar el to, así sea hablando de cosas o hablando de personas. Entonces tengan eso presente. Normalmente trato como de hacer esa aclaración porque más adelante iremos viendo varios verbos que suelen llevar ciertas preposiciones y es bueno que ustedes se acostumbren a que ellos suelen ir juntos, así como en español algunos verbos también lo hacen en ciertas condiciones. Tenemos write, que es escribir, tenemos sing, que es cantar, de los que tenemos acá, sleep, dormir. Tenemos fly, que es volar. Bueno, no lo hacemos como el águila, pero sí se puede hacer en avión y demás. Wash, que es lavar. Work, que es trabajar. Tenemos travel, el favorito de algunos, que es viajar. Vamos a encontrar drive, manejar o conducir. Aplica para automóviles. No aplica para motos, por si acaso, o caballos o demás. Tenemos go, que es ir, de los más útiles. Live, que es vivir, tanto de estar vivo como de estar en un lugar. Y tenemos pay, que es pagar. Viendo así como algunos de los que son más comunes del día a día, serían esos que encontramos allí en esa parte, aunque obviamente a medida que avancemos en los cursos, seguiremos agregando otros a la cuenta. Bien, acá aparece la explicación. Lo que les decía, el to normalmente se va a colocar cuando el verbo está en su forma básica, en infinitivo, lo que llamamos en español. Ya iremos viendo en ciertos casos los verbos van a tener el to justo allí adelante. Entonces, al momento de utilizar los verbos nos vamos a encontrar que así como ya habíamos visto, las distintas personas gramaticales normalmente van en acuerdo con el verbo. Lo que ocurre con los verbos en inglés es que a diferencia de lo que hay en español, suelen ser un poco más sencillos de realizar. De hecho, normalmente hay algunos profesores que suelen colocar como estas tablitas de conjugación, así como el ejemplo que está aquí. A nosotros nos sirve más que nada para que ustedes puedan escuchar las opciones, pero si nos damos cuenta, a diferencia de lo que hay en español, normalmente los verbos en inglés no tienen mucha conjugación. Si nosotros vemos un verbo como trabajar, work, que es el primero que tenemos marcado aquí en esta columna, y es el ejemplo que vamos a utilizar casi que de base en esta ocasión, vemos que en español hay que aprender 6 formas. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Mientras que en inglés solamente vamos a encontrar 2 formas. Tenemos work, así como viene el verbo normal, y tenemos works con la S al final. Si se dan cuenta, en ese sentido en inglés es un poquito más sencillo de lo que tenemos en español. ¿Cuándo se utiliza o cuándo cambia work, cuando agrega la S? Básicamente lo hacemos en lo que se llama la tercera persona. ¿Qué es la tercera persona? Bueno, cuando yo hago algo, yo soy la primera persona. Cuando se lo digo a alguien, usted es la segunda persona. Y cuando me refiero a alguien que no está en la conversación, yo digo, ella trabaja. Si yo digo ella trabaja, significa que no estoy hablando con esa persona. Esa persona
no está en la conversación que yo estoy teniendo. Entonces me estoy refiriendo a una persona, animal, objeto o lugar que no hace parte de la conversación que yo estoy teniendo, sino que me estoy refiriendo a ella de otra persona, a menos que sea en ese tono poquito irónico que utilizan nuestras madres para decir, el Señor, ¿dónde estaba a esta hora? Utilizando la tercera persona para referirse como si fuera alguien más. Pero normalmente, en términos de conversación, usamos la tercera persona para referirnos a alguien que no está en la conversación. En el caso en inglés, la tercera persona singular va a llevar esa terminación allí con la S al final. ¿Ok? Solamente refiriéndose a una sola persona o a un solo objeto o a un solo lugar. Uno solo. Entonces, como será en singular, es donde va a agregar la S. Esa S tenemos que tener muy presente pronunciarla. He works, she works, it works. Siempre debe sonar porque es la única que hace la diferencia. Ahora bien, hay ciertos sonidos en inglés, y ya esto depende de la lógica que ellos manejan, en los que normalmente al pronunciar, si el sonido es muy parecido al de la S o termina en sonido de vocal, no solo agrega la S, sino que agrega ES, así como en el verbo go. Entonces, en ese caso, en tercera persona es he goes, she goes, it goes. Es parecido, y ya a la medida que vayamos utilizando esos verbos, nos vamos a ir acostumbrando a ellos. Y hay ciertas excepciones, se podría llamar excepciones que son un poquito como más allí diferentes en ese caso, y es cuando terminan en consonante junto con una Y, como el verbo study. En esos casos, la Y se escribe como I latina, pero también lleva la terminación ES. He studies, she studies, it studies. ¿Ok? La mayoría de los verbos van a ir como work, como el ejemplo que tenemos aquí, así que eso no va a ser mayor inconveniente. Los demás verbos, en la medida en que ustedes se vayan acordando, es donde lo van a ir utilizando. Ahora bien, este cambio que tenemos aquí solamente aplica para tercera persona, en singular, en presente simple y solo para frases afirmativas. Eso significa que la mayor parte del tiempo podemos usar los verbos en inglés sin tener que pensar cómo es la conjugación del verbo que yo estoy utilizando. No hace falta complicarse allí en esa parte. Entonces, para que estén como que más tranquilos al respecto y no vayan a tener allí como demasiado problema al considerarlo. Eso para tener presente. De todas maneras, cuando estén viendo este tema, van a tener aquí un video que les va a dar la referencia para que ustedes puedan mirar más detalladamente las terminaciones que veíamos en tercera persona en singular. Aquí básicamente voy a buscar, hay ciertos sonidos que nos vamos a encontrar con esta forma. Por ejemplo, cuando terminan en s, en sh, ch, x, z. Tratando de pronunciar cómo suenan al final de esos verbos, como se darán cuenta, son sonidos muy parecidos al de la S, entonces agregar un sonido de S es más difícil. Si utilizo el verbo watch, que es el verbo mirar, si agrego solamente una S al ladito de watch, sería watch. Básicamente me podría morder la lengua de tratar de combinar esos sonidos. Entonces, para que suene un poco más suave, utilizan watches. ¿Sí? Todos los idiomas hacen eso. Por ejemplo, si ustedes tienen lápiz, que es con Z, la Z es muy parecida a la S. Pero cuando van a hablar de varios, de más de uno, entonces lápices. No agregamos simplemente una S al lápiz, porque no podríamos pronunciarlo. Entonces agregamos una E allí en el medio, lápices. ¿Ok? Es más o menos la misma lógica de lo que tenemos en estos casos en inglés. Simplemente no suenan bien a oídos de las personas que hablan el idioma y por lo tanto cambia un poco. Con la vocal O, como les decía, cuando hay sonido de vocal al final, también cambia y lo vamos a encontrar también cuando termina con consonante junto a la Y
para ese caso. Bien. Ya después iremos viendo algunos verbos. Que les decía, los más básicos suelen cambiar un poquito más. Para este caso, el verbo to be tiene tres formas que es bueno recordar. Vamos a ver si lo podemos parar allí. Ahí está. Y tiene am, is y are. Am para primera persona, is para tercera persona y are para los demás. Mientras que el verbo have, por cosas de la costumbre, en tercera persona se escribe has. Es el único que hay que tener así como que presente. ¿Sí? Aparte de estos dos que están aquí, no se preocupen que no va a haber más. Esos dos son muy útiles, eso sí, por lo cual es importante que sí los recordemos, pero los demás verbos van a seguir ya las mismas formas que acabamos de ver más arriba. Así que tranquilos por ese lado y muy presentes allí a tenerlos en cuenta. Como vimos, ya estos verbos son un poquito diferentes y por eso los tenemos marcados allí, pero básicamente lo que vamos a encontrar es lo que les he mencionado allí. En ese caso, podemos mirar el verbo have, cómo está utilizado allí en tercera persona. Vamos a encontrar, como decíamos, en tercera persona sería he has, she has, it has, pero las demás formas van a quedar igualitos, así que no hay que dar allí mayor problema. Mientras que en el caso de do, como dijimos, que termina en la O, en tercera persona será he does, she does, it does. Estos tres verbos es bueno que recuerden precisamente qué los hace diferentes, digamos, al resto, porque muy comúnmente vamos a encontrarlos en la mayoría de frases que vamos a estar haciendo. Son verbos que también se les puede llamar auxiliares, es decir, sirven para ciertas situaciones que quedan marcadas o indicadas en la frase gracias a esos verbos. Entonces, téngalos presentes cuando los vayan a estar utilizando. Vamos a ir observando acá. Lo que les decía, esta parte es importante y es acerca de cómo estructuramos las frases. Vamos a estar mirando cómo van las frases de forma afirmativa, cómo van de forma negativa, cómo van de forma interrogativa, para que ustedes vayan teniendo allí la forma de utilizarlos. Normalmente los verbos en inglés suelen utilizar la organización de sujeto, verbo y complemento. En español, la mayoría de frases suele utilizar este mismo orden, pero no siempre los vamos a encontrar de la misma forma. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo digo, miremos este ejemplo que tiene aquí. You play the piano. Tú tocas el piano. Tenemos sujeto you, que eres tú. Tenemos el verbo play, que es tocar en este caso, y el complemento, the piano. Pero si yo digo en español, el piano te gusta, colocamos de sujeto al piano, a pesar de que al piano no es al que le gusta, sino a la persona. Sin embargo, en inglés, si colocáramos un ejemplo como eso, colocaríamos you like the piano, porque tú eres a quien le gusta el piano, like, que es el verbo gustar, y luego sí el complemento de piano. En ese sentido, en inglés, las frases siempre van a ir estructuradas de una forma más, eso sí, como específica siempre, y eso nos facilita mucho el uso de nuestro vocabulario que vayamos aprendiendo, porque siempre lo vamos a utilizar en el mismo orden. Eso para estar allí pendientes. Y recuerden, las frases que ustedes deben realizar normalmente deben llevar un sujeto y un verbo. Las frases en inglés nunca quedan sin un sujeto. ¿Ok? Incluso aquellas frases que pareciera que en español
no tienen sujeto, normalmente en inglés se les va a agregar alguno. Entonces, mucha atención con esa parte para que precisamente la comunicación que ustedes tengan en inglés suene mucho mejor. Entonces, todos los ejemplos que vamos a tener aquí siempre van a llevar ese orden. Muy presente cuando hablemos de una persona o de un animal, debe llevar el verbo en tercera persona. Por ejemplo, él vive en Colombia. Ah, he lives in Colombia. Estoy hablando de él, no está en la conversación, es una tercera persona. Oye, el perro, no, el perro está durmiendo muy bien. El perro duerme muy bien. So the dog sleeps very well. Agrego la S a sleep porque me estoy refiriendo solamente al perro. Pero si me refiero ya a más de una persona, una cosa además, entonces ya será diferente. Miremos aquí el caso. Sandra and Carla drink too much soda. Ya nombré a más de una persona, ya estoy hablando de dos. Entonces ya drink no necesita agregar la S al final ni nada de eso, porque ya me estoy refiriendo a más de una persona. Ya eso hace la diferencia, por lo que la tercera persona solo la nombramos en singular para cambiar el verbo. Es lo único que hay que tener en cuenta y ya para las otras formas ya los verbos no van a cambiar. Bien, vamos a ir mirando esas formas para que lo tengamos allí presente. Y en este caso lo vamos a empezar con las frases negativas. Como les explicaba hace un momento, en inglés existen ciertos verbos que son auxiliares. Cuando un verbo es auxiliar, significa que el verbo auxiliar, es decir, es el que vamos a colocar en la frase, va a indicar las formas o los tiempos o las condiciones de la frase. ¿Ok? Por eso se les llama auxiliares. Cuando hay un verbo auxiliar, significa que ya el otro verbo de la frase no necesita hacer ese cambio. Si yo digo, por ejemplo, yo correré, para hablar en futuro le agrego esa correré. Pero si yo digo yo voy a correr, ya no diría yo voy a correré, porque ya ese voy que está allí, voy a, me está indicando que es algo a futuro. Entonces ya el verbo correr no necesita agregar nada para indicar futuro porque ya está indicado, sería redundante. Entonces, así como hacemos eso a veces en español, en inglés nos vamos a encontrar ciertos auxiliares para distintas condiciones. Para el caso de las frases negativas y también para las interrogativas, que ahora las vamos a ver, vamos a colocar el verbo auxiliar do. ¿Ok? Ese verbo va a indicar precisamente el tipo de frase. Si es una frase negativa, pues le colocaremos, como en este caso, el not. Do not, así como aparece acá el ejemplo, I do not live in Colombia. O si es tercera persona, entonces ya iría does, como lo vimos hace un momento. He does not live in Colombia, para decir él no vive en Colombia. Ya en estos casos, cuando usamos un auxiliar, ya ahí sí el verbo no cambia. No es necesario que cambie en esa parte. Porque ya el auxiliar, si es tercera persona, el mismo auxiliar indica la tercera persona. Si la frase es negativa, el auxiliar es el que indica que la frase es negativa. Ya no hace falta que el verbo cambie en nada, así como hacemos en español cuando hay un verbo auxiliar, simplemente ya el verbo principal no tiene que cambiar en nada, sino que el auxiliar indica todo. Es lo mismo que hacemos en este caso. Bien, viendo la parte de las contracciones, es algo que hacemos muy comúnmente en español. La principal diferencia que encontraría es que en español las contracciones usualmente son vistas por algunos como mal uso del idioma, mientras que en inglés hay muchas contracciones que son parte como tal oficialmente del idioma
y tienen unas reglas muy específicas. Para el caso de estas negaciones, por ejemplo, nos vamos a encontrar que en vez de decir do not, algunas personas dicen don't. Omiten la O al pronunciar y en vez de does not dicen doesn't. Si se dan cuenta, la pronunciación es la misma, solo que tratamos de pronunciar las dos palabras juntas sin decir esa O que va aquí en el medio del not, sino que en vez de ella colocamos una comita para indicar que ahí va. Eso lo hacemos también con expresiones en español. Mi favorita, que siempre lo digo, es que no decimos para qué, sino que simplemente decimos pa' qué. Es más corto, significa lo mismo y bueno, es más fácil. O por lo menos esa es la lógica de las personas que lo utilizan. En el caso del inglés, especialmente en la variante americana del idioma inglés, nos vamos a encontrar este estilo de conversación en el que vamos a utilizar don't y doesn't para indicar la negación. Hay otras formas, otros verbos que también los utilizan, pero por ahora vamos viendo ese para que lo tengan allí presente. A la parte interrogativa, como decía, también vamos a utilizar el auxiliar. La única diferencia es que a la hora de las preguntas vamos a colocar el auxiliar al principio de la frase. Vamos a colocar do o does iniciando la frase y de la misma forma el verbo no va a cambiar ni por tercera persona ni por nada porque ya tiene un auxiliar en la frase. Does he live in Colombia? ¿Él vive en Colombia? Allí sería la pregunta. Algo que sí podemos tener en cuenta en todos estos casos es que sea la frase afirmativa, sea la frase negativa o sea la frase interrogativa, el orden de sujeto, verbo y complemento nunca cambia. Aunque tengamos un auxiliar en medio de la frase, el resto de palabras de la frase van a seguir el mismo orden de sujeto, verbo y complemento. Lo mismo pasa con las preguntas. Va el auxiliar primero, pero el resto de la frase sigue siendo sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? A veces en español podemos preguntar, ¿vive él en Colombia? Podemos cambiar el orden a las frases para hacer preguntas. En inglés esto no es común. Aquí nos tenemos que acostumbrar al orden que va siempre, sujeto, verbo y complemento para todas las frases. Ya saben, en este caso, el auxiliar va a ir al principio y por lo tanto, si ustedes escuchan una frase que empieza por do o por does, es muy probable que sea que le estén preguntando algo o de ustedes mismos o de alguien más respectivamente. De esa manera también nos ayudamos un poquito cuando tengamos que identificar preguntas, tanto escritas como escuchadas. Entonces ya allí les voy dando ese tip para que lo puedan utilizar al momento de escuchar a otras personas preguntar. También vamos a tener que con este tipo de preguntas, cuando empiezan por do, normalmente son preguntas de sí o de no, de yes or not, lo que llamamos preguntas cerradas. Si yo pregunto, ¿do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Normalmente las respuestas serán de sí o de no. O vamos a indicar la frecuencia a veces o algo. Normalmente son opciones bastante limitadas. Por eso le llamamos preguntas cerradas. ¿Do you buy fast food? Oh, yes, I buy fast food. Pero cuando son preguntas así cortas, normalmente vamos a utilizar el mismo auxiliar de la pregunta para la respuesta. Entonces diremos, yes, I do, para decir que compra la comida. En ese caso, el auxiliar reemplaza al verbo que era comprar y de hecho reemplaza toda la frase, comprar comida rápida. Al decir do significa que se está refiriendo a que repite lo mismo que ya dice la frase. Does he drive a sports car? ¿Él maneja un auto deportivo? No, 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 él no maneja un auto deportivo. Entonces, para no repetir todo eso, simplemente no, he doesn't. Y con eso da a entender la misma expresión de la frase de la pregunta, manejar un auto deportivo. Eso para preguntas cerradas, que son las que podemos ver en este caso. Bueno, ya vimos en esta parte entonces lo relacionado con ese tipo de frases.
Y lo veíamos precisamente con la parte de lo que son las preguntas cerradas, que se responden con sí o con no. Aquí vamos a tener algunos ejemplos que ustedes pueden mirar con ambas opciones de respuesta. Y adicional a eso vamos a encontrar lo que son las information questions, es decir, preguntas que se pueden responder de cualquier forma excepto con yes o con no. Es bueno que las identifiquen, ya que si ustedes les hacen una pregunta de alguna de este tipo y responden yes, inmediatamente la otra persona va a saber que ustedes no entendieron. Entonces, muy pendientes a este caso. Hay varias palabras interrogativas. Aquí vamos a tener los ejemplos. Normalmente se les llama en inglés WH questions porque la mayoría de ellas empiezan por WH, WH. Entonces, por si les llegan a mencionar. La primera que tenemos aquí es what, que traduce qué o cuál, cuando viene al caso. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? What is your name? ¿Ok? Y normalmente es muy general para preguntar información. Simplemente, what do you do on weekends? ¿Qué hace los fines de semana? What do you eat for breakfast? ¿Qué desayunas? ¿Ok? Where, así como dónde en español, sirve para lugares. Where do you go on vacation? ¿A dónde vas de vacaciones? O where do you study? ¿Dónde estudias? En el caso de when, va a ser como en español, cuándo. Esta parte son muy parecidos en realidad. Normalmente se refiere simplemente a tiempos. Por ejemplo, when do you travel? Bueno, ¿y cuándo viajas? Or when does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Y así como en español, el cuándo, el when, en este caso en inglés, no se utiliza para tiempos. En ese caso utilizamos what time para preguntar por la hora de algo. Por ejemplo, what time does your sister work? Es para preguntar a qué hora trabaja la hermana. Y allí sería diferente ese uso. Tenemos who, que es para personas, para preguntar por quién. ¿Ok? Oh, who do you know? ¿Y a quién conoces? ¿Ok? A veces se puede utilizar como excepción y por eso lo comentan aquí con el who como parte de sujeto de la frase. Eso también lo hacemos en español. ¿Quién vive aquí? Who lives here? Puede pasar también en inglés, aunque el resto de frases normalmente sigue el mismo orden que ya todos tenemos conocido de sujeto, verbo y complemento, así que no va a haber mayor inconveniente al usarlo de esa forma. Vamos a encontrar why para preguntar el porqué de algo. ¿Sí? Oh, why is the sky so gray? Uy, ¿por qué está tan gris ese cielo? Why not? ¿Por qué no? También podemos preguntar. Y how, que suele traducirse como cómo, y que muchas veces se puede combinar con otras frases. Por ejemplo, how old, para preguntar qué tan viejo, como cuando preguntamos la edad, how old are you? ¿Cuántos años tienes? O how much, podemos utilizarlo para preguntar una cantidad. How much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Y esas combinaciones nos las vamos aprendiendo en la medida que las vayamos utilizando. No se preocupen por eso. Y para resumir esa sección, vamos a encontrar el orden de las palabras de la frase, porque las WH questions van a ir al principio, luego el auxiliar que indica la pregunta, y ya después el resto de la frase sí va sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Aquí a manera de resumen les va a quedar una organización para que ustedes miren las frases en sus formas afirmativas, negativa e interrogativa. Allí van a tener la referencia. Y para que ustedes puedan practicar, como siempre vemos en cada sección, va a haber una actividad didáctica con la que ustedes pueden practicar lo que venimos aprendiendo. Para este caso, nos va a preguntar las frases en presente simple. Recuerden
que el verbo be tiene distintas formas de conjugarse. El resto de verbos suele ir más o menos siempre de la misma manera, pendiente cuando estén hablando de una tercera persona y mirando los verbos cuando van colocados de manera un poquito diferente. Este ejercicio sé que nos va a servir mucho para recordar esa parte. Por ahora vamos avanzando a la siguiente sección que tiene la parte de los pronombres sujeto y objeto. Cuando hablamos de pronombres sujeto nos referimos al sujeto de la frase, es decir, aquel que hace la acción a la que yo me estoy refiriendo. ¿Ok? Este va a ir colocado normalmente al principio de la frase. Entonces, ya nosotros conocemos algunos. I, que es yo. Recuerden que la palabra I siempre va en mayúscula en inglés. Tenemos you, que puede traducir tú, puede traducir usted o puede traducir ustedes. Ya depende del contexto para diferenciarlos de una forma o de otra. Tenemos he, que es él, y she, que es ella, que siempre lo vamos a utilizar para personas. De esa manera las identificamos antes de conocerles. Y tenemos it, que se utiliza para animales, objetos y lugares. No tiene una traducción directamente en español. It puede traducir tanto él como ella, dependiendo de lo que estemos hablando. Tenemos we, que traduce nosotros. Tenemos they, que sería ellos. Bueno, también podría ser nosotras y ellas, allí para la traducción, en ese caso. Pero normalmente son los que vamos a utilizar y como ya los hemos venido viendo durante este nivel, para referirnos a quién o qué hace la acción. ¿Sí? Si yo digo, ella trabaja en un restaurante, entonces digo, she works in a restaurant. O ellos, no, ellos viajan todos los veranos. Bueno, they travel every summer. Utilizo el pronombre de sujeto al principio de la frase, antes del verbo, para hablar de a quién me estoy refiriendo. ¿Ok? Si en alguna frase ustedes sienten, como lo vemos en español, que no hay sujeto, ¿ok? Entonces ya utilizaremos normalmente it, en algunos casos they. Por ejemplo, mm, digamos, hoy llueve a las 4. A veces nos dicen en el estado del tiempo a qué hora va a llover. Normalmente no coincide, pero bueno, entonces yo puedo decir, it rains at 4 p.m. O llueve a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el sujeto en español? No tenemos sujeto, solamente llueve a las 4. En ese tipo de frases normalmente colocaremos it al principio, pero recuerden no dejar las frases en inglés sin sujeto. Eso es muy importante. ¿Ok? Bien, acá repasamos lo que le decía. I va a ir siempre en mayúsculas, no importa la posición en la frase. Ah, mi amigo y yo somos profesores. My friend and I are teachers. Ya les decía, el you que traduce tanto tú como ustedes, sea singular o plural. Les explicaba también, si ya esta parte la vimos, que el it no tiene una traducción directa porque normalmente nosotros todas las cosas y animales en español son o masculinas o femeninas. Bien. Y presente aquí está nuevamente la indicación que les decía que todas las frases deben indicar el sujeto. Ya habiendo hablado del pronombre sujeto, ahora vamos a ver los pronombres objeto. Así como ustedes pueden hacer las acciones, también hay quienes reciben o se benefician de las acciones. Ahí es donde hablamos del objeto de la frase. Bien, para esos casos entonces vamos a mirar la comparación de estas frases. Si por ejemplo yo digo, Ana calls Javier, Ana llama a Javier. ¿Quién llama? Ana. ¿A quién llama? A Javier. ¿Será que Javier hace la acción?
no la hace. Javier simplemente la recibe. Entonces Ana es el sujeto y Javier es el objeto. El sujeto en inglés siempre va antes del verbo, el objeto siempre va después del verbo. Entonces en este caso yo puedo utilizar she calls him. No utilizo he, sino him para indicar que él no está haciendo la acción, sino que simplemente la recibe o se beneficia de esa acción, como ustedes lo quieran mirar. Entonces allí vamos a mirar los pronombres de objeto, como por ejemplo me, you queda igual en ambos casos, him, her, tenemos it que también queda igualito, us, you y them. Ah, nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos con ellas. Ah, we work with them. Entonces, con el them allí, en esa parte, vamos a indicar simplemente son personas que están relacionadas con la frase, pero no están haciendo la acción o no estamos especificando en la frase que la estén haciendo. ¿Ok? Oh, Hector is looking at Sandra and me. Está mirando a Sandra y a mí. No se está mirando. Entonces, he is looking at us. Él nos mira a nosotros en esa parte. Allí es donde vamos a utilizar los pronombres objeto. Si tienen dudas acerca de la ubicación en la frase, recuerden lo que les decía. Siempre va sujeto, verbo, objeto. Siempre van a ir en ese orden. Los pronombres sujetos siempre van a ser los primeros de la frase. Los pronombres objetos siempre van a ir después del verbo. Por si les queda duda, eso les va a indicar la ubicación y les va a dejar una referencia a ustedes acerca de cómo utilizarlos. Y para practicar esa parte, vamos a encontrar una actividad didáctica en la que nos van a colocar ciertas frases. Vamos a colocar una palabra o expresión entre paréntesis y en lugar de ella vamos a decir qué pronombre nos podría reemplazar. Se refiere a una persona o a una cosa, es sujeto o es objeto. Dependiendo de eso, vamos a mirar qué pronombre seleccionamos en cada uno de los casos. Una vez realizado, ya ustedes mirarán precisamente cuál debe ser la mejor opción de acuerdo a cada una de las frases. Por ahora pasemos a la tercera sección, que es la de Personal Information. En esta sí espero que puedan ir repasando con más calma. Pues vamos a encontrar algunas cosas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, para preguntar por el nombre, pueden preguntar What's your name? ¿Cuál es su nombre? O Who are you? Aunque Who are you puede sonar un poquito fuerte. Hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarla. Pero pueden responder diciendo My name is para decir mi nombre es. O simplemente I am para decir quién soy. Al respecto, aquí van a tener también un enlace debajo que les va a servir con algunas guías. Es una página donde vamos a ver más información acerca de cómo damos el nombre en inglés. Para la nacionalidad podemos preguntar Where are you from? Es lo más común preguntar a la persona de dónde es. O Where do you come from? Para preguntarle de dónde viene. Normalmente se podría decir My nationality is Colombian, pero eso es poco común. Normalmente uno simplemente dice I am Colombian. Yo soy colombiano o colombiana. Ya ustedes saben que las palabras que indican como adjetivos, características en inglés, no cambian para masculino o femenino, así que Colombian traduce tanto colombiano como colombiana. ¿Ok? Y tengan en cuenta, como aparece aquí, las nacionalidades siempre se escriben con la primera letra en mayúscula. Ahí en el botoncito Vocabulary vamos a ver algunas expresiones que podemos utilizar. La mayoría de nacionalidades en inglés terminan en in, como American, Australian, Brazilian. Algunas son un poquito diferentes, como Japanese, por ejemplo, para japonés. Puede pasar. Aquí vamos a tener un enlace que nos va a dar
algunos otros ejemplos de nacionalidades que podríamos llegar a utilizar para estar ahí al tanto de eso. Cuando hablamos de la ocupación, se puede preguntar what is your profession or what is your occupation, dependiendo. Ustedes saben que no todas las ocupaciones son profesionales, pero también son ocupaciones. What do you do for a living? ¿A qué se dedica o qué hace para vivir? Como en eso hay muchas opciones, vamos a tener algunos ejemplos por acá. Por ejemplo, puede ser I am an accountant si soy contador. I am a baker si soy panadero. A butcher si es carnicero. A carpenter si es carpintero. A journalist si es periodista. A secretary si es secretaria. Y así hay muchas otras opciones. Con este enlace que aparece aquí abajo, vamos a tener allí una referencia en video de algunas cosas que podemos encontrar como opciones para profesión. Normalmente cuando demos las ocupaciones, eso sí, algo que es común en inglés, que vamos a colocar a antes de la profesión. I am a singer, soy un cantante. Normalmente colocan siempre ese artículo allí en esa parte. ¿Qué más podemos decir al hablar de nuestra información personal? Bueno, al dar la dirección, what is your address? Podemos preguntar de manera similar a las otras expresiones que hemos visto, teniendo muy presente lo que veíamos en la sesión pasada. Al hablar de números, normalmente lo común es decirlo cifra por cifra. Y en inglés ya ustedes saben que las calles en los países de habla inglesa normalmente no vienen numeradas, sino por nombre, aunque hay excepciones, claro. Pero si digo que vivo en el número 126 de la avenida principal, entonces digo 126 Main Avenue. Si ustedes lo quieren decir, las direcciones como las tenemos en español, como nosotros hacemos diferenciación entre calle y carrera, por lo menos en el caso de Colombia, les recomiendo, porque es lo que he escuchado precisamente de boca de los que hablan inglés, decir calle y decir el número, o carrera y decir el número. I live in calle 41 and carrera 17, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque calle en inglés traduce street, cuando utilizamos street puede ser en cualquier sentido o dirección, mientras que la palabra calle en español se refiere solo a las que van en cierto orden. Las que van opuestas son carreras. Entonces, para hacer esa diferencia, es bueno tener presente esa parte. Aparte de street, que es la calle, podemos encontrar avenue, road. En inglés es muy común que algunas les digan road simplemente. Son un poco más pequeñas. Neighborhood, si hablamos del barrio donde vivimos. Puede ser una esquina, si hablamos la referencia de dos calles, especialmente en países donde las calles son por nombre. Oh, I live at the corner of Main Street and Maple Street. Damos el nombre de las dos calles allí. City, si es la parte de ciudad. Y aquí vamos a tener un enlace externo para que lo tengamos presente y damos la dirección. Bien. El número de teléfono, de manera similar a la sección anterior, vamos a tener los números dígito por dígito. Y también podemos preguntar, what's your phone number? Para dar allí la respuesta. Normalmente se dan dígito por dígito, a menos que sean números muy comunes como 10, 11, 12, 20, 30, 40, que sean números planos. Puede haberlo. Por ejemplo, las líneas que tenemos acá, los 018 000 y demás, que en inglés son las 1800, pueden que escuchen 1-800. Allí sí va a haber números grandes. Pero para el resto de números normalmente se dan dígito por dígito para tener presente. Si es doble o triple, puede que encuentren double five, triple seven, cosas así a ese estilo, así como el ejemplo que aparece acá. Aunque en inglés americano no es tan común hacer eso, pero sí puede pasar. Para la edad, como decíamos hace un ratico, how old are you? Podemos preguntarlo en esa parte. Yo puedo decir I am 30 years old
O simplemente puedes decir I am 30, ¿ok? Single years old. Eso sí, no se coloca solamente I am 30 years, yo tengo 30 años, no. O va con todo el years old o va sin el years old. Una de dos solamente, para que estén pendientes. Por si acaso también en inglés no se utiliza I have 30 years. No se utiliza el verbo have para la edad, se utiliza el verbo to be. Y que muy presentes a eso. Si es más pequeño y no tiene todavía un año, se puede utilizar months en lugar de years. Si el bebé solo tiene 3 meses, so the baby is 3 months old. Así que no se preocupen. Y siempre vamos a utilizar how old para preguntar la edad. How old is Claudia? Bueno, para preguntar por ella, she's 40. Ella tiene 40, según como venga el caso para la edad. Bueno, ya que hemos hablado de manera personal y también información personal, vamos a agregar algunas cositas que irían relacionadas con la familia. ¿Ok? El vocabulario de base que vamos a utilizar es este que aparece aquí y las otras secciones que tenemos aquí están todas relacionadas con este vocabulario. Entonces quiero que en esta primera sección tengan mucha atención porque lo van a utilizar más adelante. Tenemos mother y father, que son madre y padre. Tenemos daughter y son, que son hija e hijo. Y tenemos sister y brother, que son hermana y hermano. Esas 6 palabras las vamos a trasladar a las distintas secciones que aparecen aquí y que se refieren precisamente a la familia. ¿Ok? Aparte de esas 6 básicas, encontramos wife, que es la esposa, y husband, que es el esposo. Para mirarlo allí presente, podemos encontrar parents, que se refiere a los padres de familia, papá y mamá, que normalmente tenemos. Eh, para hablar de ambos juntos, podemos encontrar children, para hablar de los hijos. La palabra child normalmente significa niño, pero en el sentido de la familia puede referirse a los hijos. Oh, these are my children, estos son mis hijos. Nuevamente combina tanto hijos como hijas. Encontramos siblings para referirnos a los hermanos y hermanas en conjunto, aunque esta es menos común, pero la pueden utilizar, es válida en inglés para esos casos. Bien, al hablar de otras generaciones, vamos a utilizar el mismo vocabulario que vimos ahorita. Si hablamos de mother y father, podemos decir grandmother y grandfather para referirnos a la abuela y el abuelo. ¿Ok? Podemos agregar great para hablar de la bisabuela y vamos a seguir agregando greats y greats y greats y greats según queramos hablar de tatarabuela y abuelo. ¿Ok? Más o menos el mismo orden de lo que hacemos en español. Ahora, cuando son daughter y son, que son la hija y el hijo, pueden ser granddaughter o grandson para referirse a la nieta y al nieto. Y del mismo modo podemos agregar great granddaughter para la bisnieta, great great granddaughter para la tataranieta y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, solo son las mismas palabras que ya vimos de base en un principio y les vamos a agregar grand para referirnos a abuelos y nietos. Para la familia extendida podemos encontrar aunt y niece, la tía, la sobrina, o en el caso masculino, uncle y nephew, que son el tío y el sobrino. Y vamos a encontrar cousin, que es primo o prima. Es la única palabra de todo este vocabulario que no es ni masculino ni femenino, sino que aplica para ambos casos. Vamos a mirar acá los in-laws, la familia política. Nuevamente vamos a usar el mismo vocabulario de base, solo que le vamos a agregar el in-law. Así que la mother y el father de nuestra pareja son nuestro mother-in-law y father-in-law, nuestra suegra y suegro. Y asimismo a la inversa pasamos a ser son-in-law o daughter-in-law, el yerno y la nuera. Y los brothers y sisters de nuestra pareja pasan a ser nuestros sister-in-law y nuestro brother-in-law.
Por eso es que la familia política, o sea, que aquella que adquirimos por matrimonio, se les llama los in-laws. Todos terminan, ¿se dan cuenta? Con esa expresión in-law. Y la familia extendida, aquella que tenemos por causa de crianza, nuevos matrimonios, adopciones, podemos utilizar el mismo vocabulario que ya vimos, agregándole la palabra step. Entonces tenemos stepmother y stepfather para la madrastra y padrastro, stepdaughter y stepson para los hijastros. Podemos utilizar también half para hablar de medio hermano y media hermana. En este tema, si ustedes, porque sé que ha pasado, no son gustosos de utilizar las expresiones para hablar de padrastro y dicen, no, ese es mi papá solamente, también lo pueden utilizar de esa forma, por supuesto. Bien, ahí vamos a tener una imagen aquí donde dice estructura de la familia que les va a recordar cómo están relacionados cuando ustedes ven una persona, cómo va a estar relacionado el resto de la familia en esa parte. Para practicar lo que hemos venido viendo, van a encontrar en esta sección una actividad didáctica donde pueden tomar algunas palabras y arrastrarlas para completar las frases según ustedes lo consideren. Y de esa manera van a seguir esa conversación que aparece allí. Muy bien, de acuerdo al orden que tenemos en el cronograma, al terminar este segundo componente formativo, vamos a tener la opción de participar en el foro que se llama Let's Meet. En el foro, básicamente, ustedes van a utilizar lo que acabamos de ver sobre información personal para ustedes primeramente presentarse. Recuerden organizar las frases de acuerdo a cómo lo van a ver en la guía de aprendizaje que aquí aparece, no se les olvide que existe. Y de igual manera, traten de participar en las conversaciones que tienen sus compañeros. Pueden entrar a través de este enlace para ver el foro o también lo pueden hacer a través de la opción foros que aparece en el menú del curso. Aquí está el foro Let's Meet. Ustedes van a entrar allí, colocan su respuesta, tengan en cuenta las instrucciones y colocan aquí su participación. Le dan clic a responder cuando ya están listos en esa parte. Eso para tener allí presente lo que es lo relacionado con la evidencia que va hasta esta parte. Ya cuando ustedes estudien la próxima, que ya serían los tres componentes formativos, ya ahí sí estarían listos para participar en la totalidad de evidencias del curso.